Tanto el tiempo mítico como el histórico poseen una tensión narrativa. El tiempo está compuesto por un encadenamiento particular de acontecimientos. La narración da aroma al tiempo. El tiempo de puntos, en cambio, es un tiempo sin aroma. El tiempo comienza a tener aroma cuando adquiere una duración, cuando cobra una tensión narrativa o una tensión profunda, cuando gana en profundidad y amplitud, en espacio. Kiki Smith es una artista alemana-estadounidense relacionada con el movimiento del feminismo y el arte corporal. Smith es hija del escultor Tony Smith y, aunque ella nació en Alemania, se crió en Nueva Jersey. Sus inicios en el arte son ayudando a su padre en su taller. Smith tuvo una hermana que murió de SIDA en la década de los 80. Su trabajo refleja la fragilidad del cuerpo humano y nuestra relación con la naturaleza. Quiere resaltar en su trabajo la magia que puede asociarse con el nacimiento y la vida, recalcando la idea de que el cuerpo algún día se detendrá y eventualmente dejará de trabajar, cuyo trabajo se centra en las temáticas relativas al cuerpo, a sus formas y materialidad, sus fluidos, órganos, sus procesos de nacimiento, mortalidad y de regeneración. Explora asuntos como el de la fragilidad de la vida, la permeabilidad de la piel, la existencia del ser viviente. Usando materiales contrastantes, ha dicho ella alguna vez: elige los materiales de la misma forma en la que escogerías las palabras. Así, cada material tiene su propio tono discursivo, pero sobre todo su propia temperatura emocional. Tela, lana, cabello, cera, papel, yeso, bronce, cristal, hielo, hilo, látex y aluminio. El inventario de materiales genera diversos acercamientos al problema de la corporealidad planteado en sus obras. En este sentido, Smith elige trabajar y explorar con estos distintos materiales que busca a su vez vivir como lo hace un sujeto humano, buscando representar a nivel metafórico lo que ella ha referido como arte, una representación de lo que está en el interior hacia el exterior y hacia lo físico. La manera en la que explora con los materiales y experimenta con ellos durante el proceso artístico, reflejando la idea de seres temporales que forman parte de la naturaleza. El cuerpo es abordado desde una poética femenina. Su obra está impregnada de significado político, y Smith logra generar un sentimiento ético respecto al cuerpo. En sus obras más tempranas encontramos su compromiso como activista en temas relacionados con el cuerpo humano, usando las representaciones tradicionales de mujeres eróticas de artistas masculinos. Trabaja para redefinir el imaginario cristiano dedicado a la mujer que no sigue sus normas, personificaciones del pecado que al artista empodera. Smith es una artista plástica compleja y al mismo tiempo accesible, difícil de no relacionarse con su obra basada en el feminismo, la literatura fantástica y el cuerpo, siempre tomando el cuerpo. Comprometida en la lucha contra el SIDA, Kiki Smith crea en la obra Game Times en 1986 una instalación en la que encontramos 12 frascos llenos de sangre, aludiendo al miedo al contagio que predominaba en la sociedad. Esta pieza tiene un significado personal para el artista, y que comentamos, una de sus hermanas muere por esta enfermedad. Es gracias a su historia que Kiki Smith es capaz de generar una narrativa característica, es decir, que su obra proviene de su propio tiempo histórico, de acontecimientos intrínsecamente ligados entre sí
que devienen en los tipos de expresión que veremos a continuación. Born, 2002. Escultura de bronce de un pequeño ciervo dando a luz a una mujer. La mujer esculpida de manera clásica en un cuerpo idealizado simboliza a la diosa romana Diana, diosa de la naturaleza y la caza. Se creía que la diosa Diana tenía el poder de comunicarse con los animales. El animal que más le gustaba y la representaba era el ciervo, por lo cual lo hacía un animal sagrado. El ciervo también es un símbolo para la cultura nativa americana, siendo representado en varias creencias religiosas, ya que suele ser un símbolo de nuestra unión y relación con el mundo natural. Esa idea es muy importante para Kiki, ya que la obra logra reflejar nuestra unión con la naturaleza. Si destruimos el medio ambiente, aquí reflejado en el ciervo, nosotros también tendríamos problemas para vivir. Su especial fijación en la figura del lobo se convirtió desde hace décadas en un signo de su identidad, ya que lo utiliza como símbolo de la mujer salvaje. Encontró esa figura en muchas narraciones feministas y culturales que representaban simbólicamente a mujeres que actúan instintivamente. Puso especial énfasis en las que aparecían mujeres y lobos en una misma escena. Con ellas nos quiso sensibilizar sobre la idea de abrazando al lobo interior, el autoconocimiento y la autoaceptación, que ella misma encontró en un trabajo de profunda introspección personal. En su obra, titulada Woman Lying with the Wolf, Kiki dibuja una mujer reclinada intimando con un lobo. Esto representa la asimilación de diversos temas que la autora ha explorado en el transcurso de los años. La pieza no solo habla de la fascinación por el mundo natural, sino también por sus intereses en narrativas religiosas y mitológicas, las cuales se basan en historias bíblicas y literatura victoriana. Según Byung-Chul Han, el tiempo mítico, junto con el tiempo histórico, poseen una tensión narrativa, la cual logra dar un aroma al tiempo. Esto se debe a que adquiere una duración cuando gana profundidad y amplitud en espacio. Este aroma en la obra de Kiki Smith resulta comprensible al momento de analizar algunas de sus obras, puesto que las esculturas e incluso pinturas que ha creado van ganando terreno en el espacio físico y psicológico de quienes se relacionan con su obra. La pieza en la cual me estoy enfocando logra generar en el espectador una tensión narrativa, ya que el suceso representado nos habla de una posible historia entre la mujer y el animal. Por lo que entiendo de la lectura del libro Tiempo sin aroma, el aroma dota a una pieza de sentido, de sostén, por lo cual este trabajo en específico impregna al espectador de una serie de aromas que lo hacen comprender aquello que se le presenta. Por lo tanto, el hablar metafóricamente del aroma en la pieza lleva a pensar que de cierta manera debemos estar conectados con los sentidos para entender la totalidad de aquello que se nos presenta. El sentido y la función de lo que hemos llamado arquetipos y repetición solo se nos revelaron cuando comprendimos la voluntad de sus sociedades de rechazar el tiempo concreto, su hostilidad a tentativa de historia autónoma, es decir, de historia sin regulación arquetípica. En la obra de Kiki Smith podemos ver de manera más evidente cómo es que aborda temáticas relacionadas con sus experiencias en la exposición Her Memory, donde recopila una serie de elementos iconográficos reconocidos, como la Virgen, Jesús y Juan Bautista, entre otros elementos, algunos incluso más antiguos, para resignificarlos al reflexionar sobre temas como la existencia humana y sus procesos, sea la natalidad, la vida o la muerte, haciendo énfasis en el ciclo vital desde la perspectiva femenina, aunque la artista comenta que bien puede ser aplicable en ciertos aspectos a la perspectiva masculina.
Para esto se toman diferentes arquetipos para crear nuevos, cuyo significado crea un vínculo con los espectadores más real o más humano, apartándose de cierta manera de la narrativa tradicional. Dichas reflexiones giran en torno a la experiencia cotidiana de la adultez, donde se cobra conciencia respecto a temas como la mortalidad propia, la espiritualidad y la vida independiente en retrospectiva de distintas vivencias que nos han formado y que nos han dado contexto como seres. Es decir, que Kiki Smith, a partir de acontecimientos en su vida, genera una narrativa reflejada en su obra. Su propio tiempo histórico la llevó a una narrativa que alude a una reflexión sobre este mismo. Sin embargo, nosotros como espectadores podemos observar la obra como tiempo cíclico, ya que en esta se presentan diferentes elementos que terminan por ser arquetipos perfectamente identificables como característicos de su obra. Es por esto que creemos que Kiki Smith logra vincular estos dos conceptos revisados respecto al tiempo. El tiempo cíclico a partir del tiempo histórico, en una propuesta en la que el ser humano, al haber atravesado diferentes procesos y etapas, hace un esfuerzo por autodefinirse, tomando como referencia elementos ajenos con los que es capaz de identificarse. Esto es hacer tiempo histórico mientras hacemos tiempo cíclico. La obra de Kiki Smith nos invita a detenernos un momento en el tiempo y reflexionar sobre nuestro entorno, nuestra historia, los patrones que seguimos y los comportamientos que estos rigen para otorgarnos a nosotros mismos una perspectiva más amplia sobre lo que nos rodea y el lugar que ocupamos respecto a aquello. Tomar conciencia de nosotros mismos y modificar nuestras conductas en torno a dicha reflexión. Esta es la manera en la que, de acuerdo a la noción de tiempo cíclico de Mircea Eliade, podemos reinstaurar los arquetipos que tomamos como ejes conductores para llevar a cabo nuestra manera de vivir. Cuestionarlos, resignificarlos y establecerlos como algo en lo que podemos reflejarnos, creando todo tipo de máximas y aforismos para llevar una vida más plena e incluso dejar un legado a aquellos más jóvenes, no solo para que lleven este tipo de vida, sino para que repitan este proceso de resignificación. Esta es la manera en la que el ser humano toma su propia historia y la convierte en algo poético y de cierta manera la sacraliza. Esta es al menos una de las maneras en las que el ser humano se acerca a su espiritualidad y eventualmente a lo que concibe como la divinidad. Es la manera en la que el ser humano genera su propia narrativa y sacraliza aquello que conoce y por tanto lo perpetúa, lo registra y lo transmite, dando pie a un nuevo tiempo histórico que eventualmente se convertirá en un tiempo cíclico.